Y aquí estamos y contamos con la presencia. Un enorme placer de tenerlo a Carlitos Okulovich. Bienvenido, Carlitos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿todo bien? Todo muy bien, es un tremendo honor tenerte en Punta y Taco. ¿Cómo estás vos? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo acá por Misiones con frío y bueno, esperando el fin de semana que tenemos turismo nacional acá en Oberá. ¿Y cómo debe estar sonando el teléfono, me imagino, no? Sí, sí, cada vez que nos toca estar de local, la verdad es que bueno, estamos mucho más solicitados de lo normal, así que nada, ya mañana empiezan a llegar algunos, el jueves ya está la mayoría, así que estamos de anfitrión, algunos lo tengo que llevar a pasear un poco, así que bueno, aparte de la actividad del fin de semana, tengo la previa también ahora, ¿viste? Y me imagino que también algunos pidiendo alguna entrada, si es que sobra, ¿no? Mm. También. Sí, 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 desde hace 2 semanas que me están pidiendo entradas. Y todavía quedan, ¿no? Me dice, ¿no te sobra alguna entrada? Y la verdad que nunca me sobró una entrada. O sea, o sea, por ahí la gente piensa que yo pongo imprimir y salen, ¿viste? Pero la realidad es que lo mismo, tengo que ir y comprar la entrada y darle al que tengo un compromiso, ¿viste? Igual que todo el mundo, ¿no? Claro, pero qué lindo que es un fin de semana allí en Los Pagos, en casa, con la gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que es lindo poder estar en la casa hasta última hora, inclusive por ahí venirme a dormir a mi casa el sábado y ir el domingo a la mañana al autódromo, así que bueno, eso se disfruta. Bien, te cuento, o te pregunto, mejor dicho, sobre las reformas. Tengo entendido que hubo reformas en el autódromo de Oberá. ¿Cómo las ves para justamente lo que será albergar el TN este fin de semana? Sí, bueno, en realidad las reformas se hicieron el año pasado, se modificaron dos curvas y para este año se hizo un refaltado en un lugar que se había levantado un poquito el año pasado. Pero en sí las reformas en el trazado fue el año pasado, en la curva Fontana y en la siguiente, que es justo en la bajada grande, en la famosa, allá abajo se dobla 50 metros antes, que se hizo eso para agrandar el lugar de vía de escape y bueno, quedó muy bien, la pista no hubo un gran cambio, pero fue un poco más que nada por seguridad, alejar un poco las paredes de los radios y bueno, con eso se ganó un poco en seguridad, ¿no? Bien, y te pregunto en lo deportivo, ¿cómo estuvo el cambio de vehículo? Está bien que con una fecha es muy difícil sacar un parámetro, pero ¿cómo fue la adaptación? Y tengo entendido que también hubo pruebas en Buenos Aires con el nuevo modelo. Sí, sí, estuvimos probando la semana pasada en Buenos Aires unas modificaciones en el sistema de freno, que por ahí era algo que quisimos innovar en el auto nuevo y por ahí yo no me sentí del todo cómodo, no funcionó bien en Termas. Así que decidimos volver a lo tradicional, a la pedalera colgante, común y corriente, como venimos usando. Eso es lo que fuimos a probar a Buenos Aires. La verdad que el auto funcionó bien. Ya aprovechamos para probar algunas variantes de puesta a punto. El auto es totalmente nuevo, entonces hay mucho, mucho todavía para descubrir. Y bueno, aprovechamos el día de prueba para eso. Y creo que llegamos a verá mejor que la fecha anterior. Y bueno, el auto seguramente con el correr de las carreras va a ir evolucionando, va a ir madurando. Y bueno, el objetivo es terminar el año siendo competitivo, pensando en el comienzo de la temporada que viene, ¿no? Y te consulto en comparación al auto anterior, que ciertamente venía funcionando tan bien, a este, ¿qué les ve de diferente con este nuevo, como dijiste, todavía lleva su desarrollo? Yo la verdad que lo sentí muy bien al nuevo, muy similar al otro, con algunas cosas mejor, con chasis un poco más firme, se lo sentía mejor, sobre todo en el día de la prueba en Buenos Aires, la primera prueba que hicimos lo sentí bien de entrada. Y la realidad es que cuando fuimos a la pista, por ahí nada, cambió la pista, cambia el circuito, cambia todo y ahí aparecieron algunas cosas que no me hacían sentir del todo cómodo. Fue lo que modificamos para esta fecha y volvemos, pero la realidad es que pienso que el auto tiene un gran potencial, lo siento muy bien. Y es cuestión de ir limando esas cositas que van apareciendo como todo auto nuevo, son cosas creo que normales. Y seguramente el auto va a terminar siendo muy competitivo y igual o mejor que el anterior, debería serlo, ¿no? Así que tiene todo para ser así. Bueno, esperemos que no demore mucho en aparecer el auto. Y que puntualmente con la prueba, ¿no? Hay que tener en especial atención para lo que es Oberá. Hablaste un poquito de los frenos, pero
¿qué otro aspecto del auto para justamente el fin de semana hay que tener mayor cuidado o mayor atención? Y en un circuito como el de Oberá es muy importante la tracción. El auto tiene que traccionar muy bien. Creo que en ese sentido estamos bien. Después hay que buscarle el equilibrio al auto, la puesta a punto para que en el momento de girar en las curvas, que la cola esté suelta, que no quede la cola firme, que eso te puede generar una ida de trompa. Entonces, encontrar el punto de equilibrio justo ahí entre la suspensión, los espirales, la alineación del auto. Hay que encontrarle el punto para que el auto esté óptimo en esos lugares puntuales. Buenos Aires, por ahí que nuestro circuito de prueba no es muy, ¿cómo decir?, comparable con Oberá. La verdad que otro asfalto, las curvas en Buenos Aires son la mayoría planas, acá en Oberá tienen mucho movimiento. Pero bueno, es lo que nos toca. Esperamos siempre, o sea, cuando uno prueba, piensa cada cambio que hace pensando en el circuito que viene. Así que bueno, estimo que estaremos bastante aproximados, pero la realidad vamos a saber el día sábado cuando estemos todos los autos en pista y ver realmente cómo funciona el auto acá, ¿no? Hablaste de Buenos Aires, yo me trasladé al futuro y la carrera, ya de ahí binomio, yo escuché por ahí algo que ya se confirma la dupla para lo que va a ser el Gran Premio en Buenos Aires del TN. Sí, 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 ya tengo compañero, voy a ir con Fabricio Pesini, un experimentado del turismo nacional, un amigo, así que bueno, vamos a estar juntos en esa carrera y con muchas ganas de funcionar bien en nuestro circuito de prueba también, así que ahí tenemos una pequeñita ventaja, ¿no? Bien. ¿Y cómo lo recibió él que lo hayas ido a buscar? No, muy contento, dijo que sí desde el primer momento. Primero, obviamente, le digo, asegurate que no tenga ningún compromiso primero porque faltaba un tiempito. Nada, miró y al otro día me escribió, che, no tengo nada, estoy liberado, así que confirmado y bueno, muy contento y con buena expectativa. Él me invitó a correr el año pasado en el TCR también. Corrimos TCR en Termas, no, el año pasado o el antepasado creo que fue. Hicimos podio, o sea, salimos tercero, así que esperemos poder repetir el podio acá. ¿Por qué no? Y Carlitos, te voy a hacer un breve ping-pong, ¿bien? 5 preguntas, y en cada una de ellas te pido que me respondas con el nombre de un piloto. ¿Puede ser? Dale. Un piloto que te haya marcado. Ortelli. Bien. Bueno, se Bien, lo Ortelli. menciona mucho Ortelli. ¿Por algo en particular para vos? Y yo porque de chico mi papá corría en TC, yo he sido acompañante con 15 años, fui acompañante de mi papá en el año 2000, creo que fue, 2001. Su última carrera de TC fui acompañante y bueno, y en esa época Ortelli era el referente, o sea, yo corría todavía en karting, en fórmula y veía el TC, lo veía Ortelli y bueno, lo veía joven, inclusive en esa época Ortelli era joven al lado del resto de los referentes del turismo carretera, entonces bueno, Ortelli a nivel nacional, bueno, me tocó y después cuando debuto en TC 2000 a los 17 años, lo tuve de compañero de equipo. Fui compañero de equipo de Ortelli todo ese año y fue mi primer año en TC 2000 y tenerlo a él, la verdad que bueno, siempre lo tuve como referente, tanto arriba como abajo del auto, me gusta mucho cómo se manejó siempre abajo del auto también, muy respetuoso, querido por todo el mundo, así que sin duda que es un referente más allá de las marcas y de las pasiones que pueda haber en el medio, ¿no? Ahora te la complico un poquito, pero un piloto ídolo, si es que lo tenés o tuviste. Y bueno, te puedo nombrar por ahí internacional, un Ayrton Senna, y de chico era fanático de Tito Besone. Tito Besone en la época del TC 2000 cuando el TC 2000 venía a Oberá y bueno, yo tenía 9 años, siempre Tito Besone era el piloto del momento, porque ahí era como River Boca, era Besone otra verso y bueno, en mi caso a mí me gustaba Besone, así que tengo toda la foto de chico, cada vez que venía acá me sacaba alguna foto con Tito y la verdad que bueno, siempre lo tuve ahí como referente también. Y rompes un poco esta hegemonía, porque muchos de los que han pasado por acá siempre es más, bueno, Ortelli o Traverso, de romper totalmente, equilibrás o rompes esta hegemonía que siempre suele tener el flaco, por lo menos en este ping-pong, a lo largo de este tiempo. Sí, sí. Sí, sí, bueno, creo que Besón y Traverso marcaron una época y todos los que nos gusta el automovilismo y que tenemos más o menos esta edad,
no, nos acordamos siempre de eso, ¿no? Sí, además sigue compitiendo, sigue corriendo el TC 2000. Tito sigue, interminable, interminable, Tito. Sí, sí. Totalmente. Te cambio, ahora un piloto con el que hayas tenido algún suceso donde se hayan cortado los cables, algún chapa chapa excedido, que es normal en el TN, que recuerdes, anecdótico, ¿no? Y anecdótico, así que marcado quedó, es por ahí con Ursera, con Ursera que si bien tengo una excelente relación y la tenía antes de esto también, lo he invitado a correr, la he invitado del TN, corrimos juntos, todo bien, pero después llegó un momento en el 2019 con el Turismo Nacional en Termas, una carrera que me termina, hay un revoleo ahí adelante en la punta, eh, y yo quedo primero, y después me saca bandera negra porque, bueno, él le pega a Santero atrás y él se baja y dice que yo lo empujo de atrás. Y yo hasta hoy niego que yo no lo toco de atrás, si bien venía muy cerca, pero no lo empujo. Y bueno, en ese momento me sacaron bandera negra, me echaron de la carrera, venía primero. Si ganaba me prendía la lucha del campeonato también. Y bueno, la verdad que me dolió y me molestó y quedó marcado después. Limamos aspereza, obviamente. Fue el momento. Me enojé más con los comisarios que con él igual, ¿no? Pero la verdad es que nada, en ese momento me quedó marcado, pero fue así. Después habré tenido algún roce con algún otro, pero ese es el que más me acuerdo. Bien. Un piloto que no te guste tener atrás, pero que lo digo ¿por qué? Porque ahí hay que aplicar más defensa, te obliga a competir de otra manera, más aguerrido, te obliga a remangarte y digas, se viene, ahora sí hay que sacar los pasos prohibidos. Y mirá, la época del TC 2000, 2007, 2008, esa época, me acuerdo que era Fontana. Fontana era, cuando te venía atrás Fontana, no era fácil, y no te podías descuidar del espejo. Hoy por ahí hay algunos más. Lo que pasa que tenés dos tipos, el que realmente te busca y tenés que cuidar porque te aparece por cualquier lado. Hoy como por ahí un Chapur. Chapur es un tipo así que te sorprende. Tiago Martínez también. Son pilotos que te sorprenden cuando vienen atrás. Pero, viste, por ahí van a la chapa y eso no me gusta ya cuando, o sea, yo me encanta que busquen, que se tiren, pero cuando el empujoncito y cada vez que frenás, pum, te empujan de atrás y pum, te empujan de atrás, ya eso me molesta porque, digamos, no corresponde, pero hoy en día son los dos pilotos que los tengo así como cuando vienen atrás, sé que me tengo que cuidar más que con otros por ahí. Y te hago la última, ya mencionaste un poco la trayectoria, el recorrido, por eso apelo a tu memoria, un poco en karting, ya sea también zonales, en el franco ascenso que realizaste, a pesar incluso cuando mencionaste el hecho de ser compañero de tu padre en TC, un piloto, yo por lo general digo cualquiera, pero es un piloto con el que hayas compartido pista y dijeras, che, este tiene pasta para correr en el gran nivel a nivel nacional, pero como es habitual a veces y difícil, lo económico, lo laboral, la familia, lo personal, los aleja un poco de esta gran pasión. ¿Pudiste ver o conocer algún piloto que dijeras, che, qué lástima, nos perdimos a este piloto? Y quedaron, la verdad que en el camino han quedado pilotos muy buenos. Por ahí algunos quedaron en el karting, otros quedaron en la fórmula y otros llegaron un poquito más. Como, qué sé yo, puede empezar a decir, bueno, Pechito López en la Fórmula Uno creo que hubiera sido un pilotazo y no tuvo la posibilidad. Y de ahí para abajo, qué sé yo, hoy me acuerdo, acá en Misiones, el zonal del karting misionero, tenía un piloto Julio Avente que para mí era un excelente piloto, creo que era de lo mejor que teníamos acá en Misiones. Y hoy por ahí se sube a algún Fiat Uno del zonal y gana y pelea la punta, o sea, tiene pasta, era un gran piloto y así hubieron varios, Mauro Bené, que llegó a la Fórmula Renault, que ganó alguna carrera en Fórmula, peleó un campeonato. Y bueno, y después o se dedicaron a otra cosa, o se fueron a estudiar, o por problemas presupuestario, por lo que sea, no llegaron. Pero bueno, así sucede en todos los deportes y en todo este camino creo que todos hemos compartido, hemos vivido con situaciones con pilotos que pintaban para cracks y bueno, después por una cosa o por otra no pudieron llegar, pero bueno, siguen siendo buenos pilotos también, ¿no? Claro. Te pregunto también, Julio y Mauro, que nos mencionaste, ¿qué les veías?
características conductivas que dijeras, marcan esa diferencia? No, y eran pilotos rápidos, muy prolijos, muy prolijos. Mauro, bueno, los dos, porque Julio también saben mucho de la parte técnica, mecánica. Creo que Mauro hoy es ingeniero electromecánico, así que tenía mucha idea de ingeniería también, y todo eso ayuda porque te ayuda a poner a punto un auto, a entender el funcionamiento del auto. Así que tenían muchas condiciones para haber llegado. Una lástima que por ahí no tuvieron todas las oportunidades hasta llegar, pero bueno, reconozco que eran grandes pilotos, ¿no? Bien. Carlitos, ¿te gustó esta metodología? La verdad que sí, muy linda, muy divertida, y me hace llevar un poquito a la vieja época, ¿no? No, por supuesto que sí, es un poquito para eso. Carlitos, como dijiste al principio, Bueno, sabemos que hoy es más, ser así toda la semana. Te agradecemos por estos minutos, lo mejor para el fin de semana y que sea una gran fiesta la que esperen allá en Oberá. bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Ha pasado por Punta y Taco, Carlitos Okulovich.